El tema que se desarrollará esta semana es construcción de diagramas. Definición general: un diagrama es un gráfico que presenta en forma esquematizada información relativa e inherente a algún tipo de tema, como puede ser el proceso productivo que realiza alguna empresa y que aparecerá representado gráficamente con datos que den una idea general del tema que se está tratando. Utilidad de los diagramas en la ingeniería industrial. Para desarrollar cualquier tipo de mejora en una empresa o proceso productivo, se debe pasar por una fase de diagnóstico. Los diagramas son una herramienta útil en esta etapa, debido a que brindan toda la información actual de cómo se está desarrollando el proceso. Esto permite hacer un análisis detallado y evaluar qué actividades de las que se están llevando a cabo son realmente necesarias y cuáles se consideran un despilfarro. Además de que es una forma simple de comprender fácilmente el proceso productivo. Todos los procesos que tengan una secuencia lógica pueden ser plasmados en un diagrama, tanto los procesos administrativos como los de manufactura. Por ende, algunas de las actividades administrativas dentro de las empresas también pueden tener diagramas que indiquen tanto los pasos a seguir como la relación entre las dependencias de la organización. Los diagramas se pueden clasificar en diagramas de análisis general. Para realizar este tipo de análisis es necesario tener en cuenta que primero se debe describir el proceso de forma textual para facilitar la comprensión. Estos diagramas pueden definirse como esquemas gráficos que permiten comprender en forma lógica y ordenada las diferentes fases o etapas ejecutadas con el fin de fabricar un artículo. Los diagramas de análisis general son los siguientes: diagrama de operaciones del proceso, diagrama de flujo del proceso y diagrama de recorrido del proceso. Diagramas de análisis detallado. Cuando dentro de un proceso productivo se detectan puestos de trabajo o secciones específicas en las cuales hay evidencia de problemas de baja productividad, se recomienda realizar un análisis detallado de las actividades que allí se ejecutan. Los diagramas de análisis detallado son mano izquierda y mano derecha, diagramas de actividades múltiples. Diagrama de operaciones del proceso. Este tipo de diagrama se usa para describir la secuencia de un producto o de un operario. Debe proporcionar una imagen clara de toda la secuencia de acontecimientos del proceso. Cuando se utiliza para describir la secuencia de un producto, lo identificamos como diagrama tipo material, y cuando se utiliza para describir la secuencia de un operario, lo identificamos como diagrama tipo hombre. Emplea dos símbolos fundamentales, como son un círculo de aproximadamente 10 milímetros de diámetro que representa una operación y un cuadrado de igual magnitud que representa una inspección. Estos dos símbolos se pueden combinar y es cuando aparece uno llamado operación-inspección. Operación. La operación se usa cuando se realiza una transformación física o química a un material, un ensamble de partes, un desmontaje de partes o preparación del material para una actividad posterior. Inspección. Una inspección se define como la actividad durante la cual se verifica el cumplimiento de unos estándares de calidad del producto. Operación-inspección. Una operación-inspección indica que mientras se trabaja el material simultáneamente se verifican sus dimensiones o estándares de calidad. Finalmente se emplea una línea recta vertical que permite la unión de todas las actividades y una línea recta horizontal que indica que está entrando un material o una parte procesada al proceso principal. Los diagramas de operaciones del proceso deben tener unos datos como mínimo en el encabezado. Estos datos son nombre del proceso, número del diagrama, parte o producto que se procesa, sección o dependencia donde se realizan las actividades de manufactura, fecha de elaboración del diagrama y nombre del analista o de quien elabora el diagrama. Para construir este diagrama se traza una línea recta de arriba hacia abajo, se van agregando paulatinamente las actividades del proceso. Las principales recomendaciones para hacer un diagrama de operaciones del proceso son las siguientes. Primera recomendación: escoger la línea de flujo central. Como es evidente, un producto está compuesto por varias partes, y para cada una de ellas habrá una línea vertical, por lo que es necesario escoger un componente central para que las líneas del flujo de los demás componentes se incorporen uno a uno al componente principal. Una buena opción sería tomar el componente con mayor número de actividades, aunque esto no es una regla general. Segunda recomendación: el diagrama inicia con una línea horizontal que representa la entrada de un material. Se dibuja una línea horizontal sobre la cual va el nombre del material que va entrando. La línea va de izquierda a derecha. De la misma forma, cuando se va a incorporar un componente secundario, se agrega mediante una línea horizontal que también va de izquierda a derecha. Tercera recomendación: después de una entrada de material o incorporación a un componente de la línea principal, siempre sigue una operación. Esta operación hace referencia al ensamble o unión de las dos partes que concurren en el diagrama. Después de una inspección crítica se presentan las siguientes opciones. Si la pieza está conforme a las especificaciones del cliente, continúa en la línea principal sin ningún cambio.
Si la pieza resulta defectuosa y debe ser desechada, se debe dibujar la flecha a la izquierda del diagrama, la cual indica que el producto puede ser rechazado. Si la pieza resulta defectuosa, pero puede ser recuperada o reprocesada, entonces se dibuja una operación a la derecha que representa dicho reproceso. Los diagramas deben numerarse. A cada símbolo se le asigna un número con el fin de interpretar con mayor claridad el flujo y la secuencia del ensamble de las partes. Las operaciones se enumeran independientemente de las inspecciones. La numeración se inicia siguiendo la línea de flujo principal y a medida que se va integrando partes a la línea de flujo principal, la numeración se desvía hacia los símbolos que hacen parte de esa línea secundaria. Una vez numerados los símbolos de la línea secundaria, se continúa la numeración en la línea principal. Los desmontajes. Se habla de desmontajes cuando en un proceso productivo surge la necesidad de desarmar una pieza previamente ensamblada con el propósito de realizar algún trabajo a cada uno de los componentes primarios. Para representar un desmontaje en el diagrama se dibuja un primer círculo que representa el desmontaje de las partes del producto. Posteriormente se despliegan hacia abajo y hacia la derecha tantas líneas verticales como partes desmontadas del producto principal. La última línea de flujo a la derecha se convierte ahora en la línea de flujo principal. Los símbolos deben acompañarse de una breve descripción de la actividad que se realiza. Cada símbolo corresponde a una actividad que debe ser descrita en forma textual, ya que esto permitirá entender con facilidad a qué se refiere cada símbolo. Dicha descripción debe ir a la derecha del símbolo, además debe ser breve pero muy clara, de forma que pueda comprenderse fácilmente el método de trabajo utilizado por la empresa. Se acostumbra a iniciar la redacción de cada frase empleando un verbo en infinitivo, por ejemplo, verificar las medidas de la pieza de madera empleando un micrómetro, hacer un orificio en la pieza de madera por medio de un taladro vertical. Es importante que cada actividad aparezca su duración a la izquierda del símbolo correspondiente. Este dato de tiempo ha sido resultado de un estudio de tiempos realizado con anterioridad. Además de las anteriores recomendaciones, deben tenerse en cuenta lo siguiente. Dos líneas de flujo paralelas no indican que la actividad debe hacerse simultáneamente. Cuando un diagrama excede la hoja de papel, puede continuarse en otra hoja. Para ello se utiliza un conector circular identificado con una letra. En un puesto de trabajo pueden desarrollarse una o más actividades, lo cual indica que no hay relación entre el número de puestos de trabajo y el número de operaciones o inspecciones que se incluyan en el diagrama. Al incorporarse las líneas de flujo secundarias y las entradas de material a la línea de flujo principal, estas no deben llegar al símbolo sino a la línea de flujo. Los símbolos combinados deben numerarse siguiendo la secuencia que corresponde a las operaciones e inspecciones, es decir, no son símbolos nuevos. Para un mismo proceso productivo, el diagrama de operaciones puede contener más o menos símbolos, ya que esto depende de la persona que realiza el esquema, es decir, el analista, pero la estructura básica siempre será la misma. Diagrama de flujo de proceso. Este diagrama es similar al diagrama de operaciones del proceso. La diferencia radica en el nivel de detalle del proceso, ya que aquí se representan gráficamente operaciones, inspecciones y además los transportes, las esperas y los almacenamientos que ocurren durante el proceso. Incluye además información adicional deseable para el análisis, como por ejemplo la distancia recorrida. Por medio de este diagrama se pueden mejorar la distribución de la planta de producción y el manejo de los materiales. También sirve para disminuir las esperas, estudiar las operaciones y otras actividades en su relación recíproca. Igualmente para comparar métodos, eliminar el tiempo improductivo y escoger operaciones para su estudio detallado. Las pautas y recomendaciones para la construcción de este diagrama son las mismas que las utilizadas en la construcción del diagrama de operaciones. Los 5 símbolos básicos son los siguientes: operación, transporte, inspección, demora y almacenaje. Los símbolos combinados pueden ser, por ejemplo, operación inspección, operación transporte e inspección transporte. Las operaciones e inspecciones ya fueron definidas en el diagrama de operaciones, de tal forma que solo se definirán los otros símbolos básicos. Transporte. Un transporte se entiende como aquella actividad en la cual el material, el componente, el producto en proceso o el producto terminado es trasladado de un lugar a otro. No se considera transporte los movimientos de material realizados dentro del puesto de trabajo y que son necesarios para ejecutar una operación, es decir, la manipulación de los materiales. Demora. Se habla de demora o espera cuando se hacen evidentes ciertas condiciones que no permiten la realización normal de las actividades previstas en el desarrollo del proceso productivo.
En este caso, el material debe esperar para ser procesado y se acumula durante la jornada del trabajo creando un inventario no programado. Almacenamiento. El almacenamiento aparece cuando el producto en proceso o producto terminado es guardado y protegido en una bodega. Su salida de esta debe ser autorizada. Una operación transporte. La operación transporte indicará que mientras se trabaja el material, simultáneamente se traslada de un lugar a otro. Una inspección transporte. La inspección transporte indicará que mientras se traslada el material, simultáneamente se verifican sus dimensiones o estándares de calidad. Diagrama de recorrido de actividades. Este tipo de diagrama es complemento del diagrama de operaciones o del diagrama de flujo del proceso. Se llama diagrama de recorrido de actividades porque sobre un plano a escala de la planta de producción se trazan líneas que indican por dónde se va movilizando el producto en proceso, desde que inicia su recorrido con la materia prima hasta que lo concluye como producto terminado. Un diagrama de este tipo también es útil para representar el movimiento de los trabajadores dentro del taller. En el plano deben verificarse claramente las máquinas, zonas de almacenamiento y demás objetos que intervengan en el proceso de manufactura. Algunas veces se acostumbra a dibujar junto con las líneas de flujo los símbolos de operaciones e inspecciones involucradas. Con un buen análisis del recorrido de los productos de la empresa se podrán evidenciar fallas o problemas de desplazamiento con los que generalmente se convive, por ejemplo, visualizar los movimientos correctos y los incorrectos. Una vez mejoradas las rutas de los productos, se obtiene una ventaja como por ejemplo disminución de las distancias recorridas, disminución del espacio ocupado y eliminación de zonas de alta congestión. La distribución física del taller afecta notablemente la eficiencia del proceso productivo. Por tal razón, lo ideal sería que diseñar una distribución de planta que se debe ajustar al flujo normal del proceso productivo y no ajustar el flujo a la distribución caprichosa de la planta de producción. El diseño de planta es un tema muy extenso y de tanta importancia que no es difícil encontrar literatura al respecto. No olvide consultar la presentación que ha sido enviada a su correo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que tenga un feliz fin de semana.